Cuando cae la noche, y tú has elegido no estar más en su vida, una verdad comienza a operar en silencio, pero de forma irreversible. El narcisista no se duerme, entra en crisis. Durante el día, el mundo todavía les ofrece escondites. El trabajo, las redes sociales, las conversaciones superficiales, los roles familiares, todo eso ayuda a mantener la ilusión de que están bien, de que aún controlan la narrativa. Pero la noche es diferente. La noche desmonta el escenario, corta los suministros y los deja a solas con una vida interior para la que jamás desarrollaron la capacidad de enfrentar. Cuando tú desapareces, se forma un vacío en su rutina, no un vacío de amor, sino de poder y control. Y es ese vacío el que empieza a arrastrar su mente hacia un bucle sin salida. No te extrañan como alguien sano recuerda un vínculo genuino. Están obsesionados con la ausencia de reacción, con el hecho de que el espejo al que estaban acostumbrados ya no refleja la imagen que necesitan para existir. Cada noche, escanean la realidad con actos compulsivos. Revisan el móvil sin cesar, navegan por las redes sociales en piloto automático, buscando señales de que aún tienes alguna reacción. No porque les importes, sino porque tu silencio amenaza directamente la estructura prestada de su ego. Cuando no te encuentran, su mente reescribe el guión, diálogos imaginarios, discusiones que nunca ocurrieron, donde intentan recuperar una victoria que la realidad ya les ha arrebatado. Aquí es donde la rabia, los celos y la paranoia se entrelazan. No soportan la idea de que puedas vivir sin ellos, porque eso implica que el poder que creían absoluto era solo una ilusión. Cuanto más avanza la noche, más evidente se vuelve el vacío. Sin alguien que absorba su ansiedad, que cargue con sus emociones, se quedan atrapados en sus propios pensamientos tóxicos. Algunos buscan estímulos inmediatos para llenar el hueco, atención barata, vínculos superficiales o conductas evasivas, pero todo eso solo prolonga su desgaste. Mientras tanto, lo que más temen no es que regreses, sino que realmente ya no estés allí psicológicamente, porque cuando dejas de reaccionar, de observar, de existir en su mundo, no solo te vas de la relación, abandonas el rol que sostenía su realidad, y es en esas noches, cuando cada máscara cae, que el narcisista debe enfrentar lo que siempre ha evitado, un yo vacío, que no puede sostenerse, que no sabe calmarse a sí mismo y que no puede existir sin que alguien más lo cargue. Esto no es una tragedia para que sientas lástima, sino una verdad para que no mires atrás. Porque cuando entiendes esto, comprendes que la paz que estás construyendo no nace de su caída, sino de que tú has dejado de ser el refugio de su caos. Cuando la noche se alarga y tu silencio permanece intacto, el estado interno del narcisista ya no se limita a la inquietud o la incomodidad común, sino que se transforma poco a poco en una forma profunda de desorientación. No te echan de menos como persona, sino como ancla psicológica que les ayudaba a confirmar que existían, que valían, que aún tenían poder sobre el mundo exterior. En la estructura psicológica del narcisista, la presencia del otro no significa conexión, sino regulación. Tú eras quien absorbía las oscilaciones emocionales, quien servía de contenedor de sus inseguridades, el colchón que impedía que tocaran su propio vacío. Cuando te retiras, todo ese mecanismo se derrumba en silencio, y lo que queda no es una tristeza saludable, sino un hambre emocional crónica. Cada noche que pasa, se ven forzados a enfrentarse a los pensamientos que antes depositaban en los demás. Ya no hay a quién culpar, ya no hay a quién manipular. Empiezan a girar en torno a guiones internos distorsionados, donde todos los caminos conducen a una misma pregunta obsesiva.
¿Por qué ya no reaccionas? Esa pregunta no nace del deseo de comprender, sino del intento desesperado de restaurar el viejo orden en el que ellos eran el centro y tú, el satélite. En ese esfuerzo inútil, recurren a conductas de compensación inmediata, no por deseo genuino, sino por pánico. Interacciones superficiales, conversaciones vacías, conexiones activadas solo para generar una señal de que aún pueden afectar a alguien. Pero esas señales se apagan pronto a medida que avanza la noche, porque ninguna respuesta externa es lo suficientemente profunda para llenar el vacío que dejaste. Es precisamente en esas horas cuando su mente comienza a deslizarse hacia la especulación y la sospecha. Sin información nueva, inventan historias. Sin pruebas, construyen escenarios. Tú te conviertes en el centro de esas suposiciones, no como una persona independiente, sino como una amenaza latente. La idea de que puedas estar en paz, avanzando, fuera de su alcance emocional, se vuelve una ofensa intolerable para su ego frágil. Y así, la rabia no se manifiesta hacia afuera, sino que se revierte hacia adentro, transformándose en un estado de agitación constante que les impide descansar. Su cuerpo está agotado, pero su mente no se detiene, porque detenerse implicaría enfrentarse al vacío primordial que nunca aprendieron a tolerar. En esos raros momentos donde las distracciones ya no funcionan, comienzan a recordar el pasado de forma distorsionada, no para lamentar, sino para recuperar una sensación de control perdido. Los recuerdos se reestructuran, los detalles se alteran, los diálogos se reescriben en la imaginación, donde siempre son la víctima, el justo, el que merece ser buscado de nuevo. Esto no es introspección, sino un intento desesperado de remendar un ego resquebrajado. Y cuanto más se repite, más se profundiza el patrón, formando una inercia psicológica donde cada noche es una copia de la anterior. Mientras tú recuperas el aliento, aprendes a vivir con el silencio. Ellos quedan atrapados en un movimiento sin destino. La ironía es que ese mismo silencio que alguna vez despreciaron, ahora se vuelve insoportable, porque el silencio ya no es una pausa, sino un espejo que refleja la verdad de una vida interior que nunca fue construida con solidez. Cuando las estrategias de búsqueda de atención dejan de funcionar, algunos narcisistas pasan a reacciones negativas, no porque quieran destruirte, sino porque están desesperados por una señal que indique que aún formas parte de su mundo. Cualquier respuesta, sea rabia o frialdad, es interpretada como prueba de que no han sido expulsados del todo de tu sistema emocional. Y por eso, tu falta de respuesta se convierte en el golpe más profundo, silencioso, pero total. No les da lo que necesitan para seguir alimentando el relato antiguo. Cada noche que pasa sin una señal tuya, una verdad se hace más evidente. No pueden forzarte a regresar ni con voluntad ni con manipulación. Esa impotencia no la aceptan de forma saludable, sino que se acumula como una tensión prolongada que erosiona tanto su mente como su cuerpo. El estrés crónico afecta su organismo. El sueño no repara, el ánimo fluctúa, la concentración se dispersa, pero en lugar de buscar la causa real, siguen culpando al exterior, profundizando aún más el ciclo autodestructivo. Mientras tanto, tú, que has salido de esa estructura, comienzas a experimentar una realidad distinta. La noche, para ti, recupera su verdadero sentido, un espacio para descansar, para sanar, para no tener que vigilar el estado emocional de otro. Y es precisamente esa diferencia, aunque no lo busques, la que subraya aún más su caos interno. El narcisista no se derrumba porque te vengues, sino porque ya no participas. Sin audiencia,
La obra no puede continuar. Sin alguien que cargue con el desorden, éste se ve obligado a regresar a su origen. Lo más importante que debes entender es que todo lo que ocurre en su noche no es tu victoria sobre ellos, sino la consecuencia inevitable de una estructura psíquica que depende de otros para existir. Cuando te retiras, no les quitas nada que les pertenezca, solo dejas de prestarte. Y es precisamente esa acción, aunque silenciosa y sin espectáculo, la que genera un cambio irreversible. Ya no estás en el papel de quien repara, calma o aguanta. Has vuelto a ti. Mientras tanto, ellos, con cada noche que pasa, deben convivir con las consecuencias de nunca haber aprendido a hacer lo mismo. Cuando la cadena de noches ya no se ve interrumpida por ti, comienza a gestarse un cambio sutil pero peligroso en el mundo interno del narcisista, una transición de la inseguridad a una obsesión estructural. Ya no se trata de una confusión momentánea por la pérdida de una fuente habitual de reacción, sino de una reorganización psicológica distorsionada, donde cada pensamiento, emoción y comportamiento nocturno gira en torno a un solo eje: tu ausencia incontrolable. En su mundo interno, el no contact no se entiende como un límite sano, sino como un desafío al antiguo orden donde ellos dictaban el ritmo emocional de los demás. Por eso, cada noche en la que no apareces, no respondes, no confirmas su existencia, se convierte en una prueba irrefutable de que aquella estructura de poder ha colapsado. Esto no desencadena una tristeza común, sino una forma latente de crisis de identidad, ya que el narcisista no está diseñado para existir en un espacio donde ya no es el centro. Cuando no puede traerte de vuelta a través de atención positiva, empieza a alimentar guiones psicológicos más complejos, donde el control no se busca mediante la presencia, sino mediante la imaginación. En las horas más profundas de la noche, cuando el cansancio debilita las defensas, comienzan a vivir dentro de monólogos internos extensos, donde tú asumes roles que ellos necesitan para seguir sosteniendo su historia. Puedes convertirte en la traidora, la ingrata, la cruel, o por el contrario, en alguien que aún sufre, que no ha superado nada, que en secreto sigue esperando. Estas imágenes no emergen de la realidad, sino de su necesidad urgente de mantenerte existiendo en su marco de referencia, porque si desapareces también a nivel psicológico, eso implicaría aceptar una verdad insoportable, que ya no tienen acceso a tu mundo interior. Es en ese estado donde los celos empiezan a mutar en una forma de vigilancia obsesiva, no para reconectar, sino para espiar, no para comprender, sino para encontrar fallas. La noche se convierte en el escenario donde toda búsqueda de información se justifica como una necesidad de supervivencia. No quieren saber qué haces por interés real, sino porque necesitan confirmar que aún no has escapado completamente de su influencia. Y cuando no encuentran pruebas claras de ello, su mente llena los vacíos con suposiciones, intensificando una ansiedad silenciosa. Esta ansiedad no se manifiesta en lágrimas ni en confesiones, sino en una tensión constante que impide el descanso. Noche tras noche, el sueño se vuelve fragmentado, no reparador, y cada amanecer es una continuación del mismo agotamiento que nunca se disipa. Sin embargo, en lugar de reconocer la conexión entre esta decadencia y tu partida, siguen alimentando la creencia de que el problema está fuera, en la injusticia del mundo, en cómo los demás ya no los tratan como deberían. Esto crea un bucle autorreforzado, donde cada noche de insomnio alimenta más la distorsión con la que interpretan la realidad. Poco a poco, la línea entre lo que ocurre y lo que imaginan se vuelve difusa. Los recuerdos antiguos resurgen, no para sanar,
sino para ser reciclados como herramientas de defensa para un ego que se tambalea. En ese espacio comienzan a idealizarte o a denigrarte de forma extrema, no porque hayas cambiado, sino porque necesitan una imagen lo suficientemente intensa como para compensar su vacío interno. Cada versión tuya en su mente cumple un solo propósito: ayudarles a evitar mirar de frente esa sensación creciente de vacío existencial. Y por eso, aunque el tiempo pase, la obsesión no solo no disminuye, sino que se fortalece con cada noche de insomnio. Mientras tanto, se forma un contraste cada vez más nítido entre dos realidades paralelas. Tú, que has salido del torbellino, comienzas a aprender a existir sin necesidad de anticipar el estado emocional de los demás, sin tener que mantener la paz, sin cargar con emociones que tú no provocaste. Tu noche, aunque al principio fue inestable, poco a poco se convierte en un espacio de recuperación, donde el cuerpo y la mente pueden finalmente relajarse. La noche de ellos, en cambio, se transforma en el escenario donde todas sus estrategias fracasan. Ya no queda papel convincente que interpretar, no hay espectadores que manipular, nadie que absorba sus fluctuaciones emocionales. Es precisamente tu ausencia prolongada la que los obliga a vivir en un estado para el cual nunca estuvieron preparados, el estado de confrontación consigo mismos. Pero como carecen de la capacidad interior para hacerlo de forma saludable, esta autoconfrontación no conduce a crecimiento, sino a una acumulación de tensión. Desde ahí, el desequilibrio ya no se limita a la noche, sino que empieza a filtrarse en el día, afectando la manera en que interactúan con el mundo. Las nuevas relaciones se vuelven más superficiales, más impacientes, porque nadie puede reemplazar por completo el papel que tú cumplías en la estructura anterior. Y cada vez que alguien no satisface esa expectativa inconsciente, la decepción es arrastrada de nuevo a la noche, alimentando el ciclo obsesivo. Lo irónico es que, en este proceso, comienzan a confirmar su mayor temor: ser abandonados en silencio, no por tu partida, sino por el hecho de que ya no miras atrás para confirmar que aún tienen poder. Y ese silencio, repetido noche tras noche, se convierte en un mensaje no verbal pero contundente. Has salido de la estructura que ellos controlaban. No es un momento de victoria ruidosa. No hay enfrentamiento. No hay venganza. Solo hay una verdad que se instala lenta pero firmemente. No necesitas hacer nada más, porque tu ausencia activa ha alterado por completo el equilibrio. Mientras ellos siguen desgastándose, intentando retener una realidad que ya no existe, tú vas construyendo una nueva, donde la noche ya no es un campo de batalla, sino un espacio de descanso. Y esa diferencia, aunque no la exhibas, es la prueba más clara de que el no contact no es solo una decisión, sino una transformación profunda de tu lugar existencial. Ya no eres un personaje en su historia. Has vuelto a ser el autor de la tuya. A medida que las noches siguen pasando sin señales de que volverás al lugar anterior, se activa un nivel más profundo en la estructura psicológica del narcisista. Complinardo Lalardo, complinardo, complinardo, el conflicto entre la necesidad de control y la realidad de la impotencia. Esta ya no es una reacción a tu silencio, sino un estado persistente de tensión basal, donde cada pensamiento se tiñe de defensiva. Ya no te buscan de forma impulsiva. Ahora mantienen una vigilancia constante, como si el mundo pudiera colapsar en cualquier momento si bajan la guardia. En su mente, tú ya no eres solo alguien que se fue. Te has convertido en una amenaza simbólica al viejo sistema de poder.
no porque los hayas atacado, sino porque te has negado a seguir desempeñando el papel que se te asignó. Esto genera un conflicto interno que no pueden resolver con los mecanismos habituales. Estrategias que antes funcionaban: manipulación emocional, culpa, caos inducido, ahora ya no dan resultado. Y cuando las herramientas antiguas fallan, la inestabilidad no se transforma en conciencia, sino que se acumula como tensión latente. La noche se convierte en el momento donde esa tensión se muestra con mayor claridad, porque ya no hay nada que disperse su atención. En las horas más avanzadas, cuando el cansancio deteriora la capacidad de mantener su autoimagen, empiezan a experimentar un vacío existencial, no tristeza por la pérdida, sino confusión por no saber quiénes son si nadie les responde. Esta sensación es especialmente intolerable para el narcisista, porque su ego no está construido desde adentro, sino ensamblado a partir de reflejos externos. Cuando el espejo desaparece, el ego no colapsa de inmediato, sino que oscila. A veces se infla con fantasías de poder, otras veces se desinfla por una sensación de insignificancia. Estas oscilaciones les impiden descansar de verdad, porque cada vez que la mente se aquieta, emerge de nuevo la sensación de haber perdido el control. En un esfuerzo desesperado por recuperar una estabilidad, empiezan a aferrarse a hábitos repetitivos, no porque les brinden alegría, sino porque generan la ilusión de orden. Revisar el teléfono, recorrer plataformas conocidas o recrear viejos guiones en su mente se convierten en rituales de autoconsuelo, aunque cada vez con menos efecto. Cuanto más se repiten, menos funcionan, lo que los obliga a intensificarlos, como alguien que necesita dosis más altas para sentir lo mismo. Pero no existe dosis alguna que pueda sustituir la presencia psicológica que tú les proporcionabas. Esto los sumerge en una decepción profunda, no porque no hayas vuelto, sino porque comienzan a percibir, aunque de forma vaga, que algo ha cambiado para siempre. Esta conciencia no se formula con claridad, sino que se manifiesta como una inquietud constante, que hace que cada momento de silencio se vuelva incómodo. En esas largas noches, los recuerdos de la relación no emergen como una narrativa continua, sino como fragmentos aislados, convocados según las necesidades defensivas del ego. No te recuerdan como una persona íntegra, sino como una colección de momentos que sirven al relato que necesitan sostener. Cuando se sienten vulnerables, evocan tus momentos de dependencia para restaurar su sensación de superioridad. Cuando se sienten amenazados, recuerdan los conflictos para convencerse de que tu partida fue un error. Estos recuerdos no sanan, refuerzan un ciclo narrativo distorsionado, donde ellos siempre son el centro de toda interpretación. Por eso, cada noche no los acerca más a la aceptación, sino que los hunde más en una realidad subjetiva, cada vez más alejada de lo que realmente ocurre. Mientras tanto, tu silencio continúa funcionando como una fuerza contrapeso no verbal. No necesitas aparecer para probar nada, porque tu ausencia constante transmite un mensaje más claro que cualquier palabra. Para el narcisista, ese mensaje no es fácil de recibir, porque no puede ser tergiversado ni manipulado. No discute, no explica, no reacciona. Solo existe, firme e inamovible. Y eso mismo les impide cerrar la historia como solían hacerlo. No hay final en el que recuperen el control. No hay escena donde tú regreses a confirmar su rol central. Solo hay un vacío prolongado, en el que deben convivir con la consecuencia de no poder controlar como antes. Ese vacío, con el tiempo, no se vuelve más tolerable, sino que expone cada vez más la dependencia profunda que antes negaban. Dicha dependencia no se reconoce,
sino que se expresa como irritación con el entorno, impaciencia en las nuevas relaciones y un deterioro progresivo en la capacidad de sostener su imagen perfecta. Quienes los rodean tal vez no entiendan del todo el porqué, pero perciben el cambio, una tensión latente, un cansancio sin nombre, y cada vez que una nueva interacción no les brinda la sensación de control deseada, esa frustración es llevada de nuevo a la noche, alimentando el ciclo de insomnio y obsesión. Lo importante aquí es entender que, en todo este proceso, tú no eres la causa del desequilibrio, solo has revelado lo que ya estaba ahí. No les quitaste la paz porque nunca la tuvieron, solo dejaste de proteger una estructura interna frágil. Y esa acción, aunque silenciosa, genera un cambio irreversible en la dinámica de poder. Ya no ocupas el lugar de quien reacciona, explica o soporta. Estás fuera, y esa salida cambia toda la escena. Mientras ellos siguen girando en noches sin salida, tú empiezas a entender que el silencio no es un vacío que necesita llenarse, sino un espacio donde se regenera la vida. Cada noche que duermes tranquilo es una noche donde ya no participas del viejo guión. Y cada una de esas noches, aunque no lo veas, es una grieta más en la estructura antigua del otro lado. No porque desees su caída, sino porque has decidido marcharte. Y esa elección, repetida silenciosamente noche tras noche, es lo que más les resulta insoportable, porque confirma una verdad que siempre han evitado. Ya no perteneces a su mundo. Si tu silencio se prolonga lo suficiente como para dejar de ser percibido como una táctica temporal, sino como un nuevo estado irreversible, el narcisista comienza a entrar en la fase más peligrosa para sí mismo, la fase de desanclaje. Ya no se trata de una reacción al abandono, sino de la desintegración progresiva de una estructura psicológica que siempre dependió por completo de la presencia de otros para sostener la sensación de existir. Noche tras noche, no solo pierden el sueño por la ansiedad, sino porque ya no tienen un punto de apoyo desde el cual reorganizar su mundo interno. Todas las estrategias que alguna vez les permitieron sobrevivir psicológicamente empiezan a revelar su inutilidad. Las fantasías de poder ya no alcanzan para cubrir la sensación de vacío. La ira ya no tiene la energía suficiente para generar una sensación de vitalidad. Incluso los bucles obsesivos se vuelven agotadores porque no conducen a ningún resultado. Y es precisamente aquí donde aparece aquello que el narcisista siempre ha temido más: la anestesia emocional. No es paz, sino una forma de entumecimiento, donde todo se vuelve plano, donde incluso la manipulación deja de producir placer. La noche ya no es un campo de batalla vibrante de fantasías y rabia, sino un espacio denso, donde el tiempo avanza con una lentitud incómoda. Yacen allí, sin dormir, sin pensar con claridad, solo percibiendo una sensación de vacío que se expande, aquello que antes siempre intentaron descargar en otros. Este vacío no puede ser nombrado, porque nombrarlo implicaría admitir que algo esencial ha faltado desde hace mucho tiempo, y como no pueden admitirlo, continúan resistiendo de maneras cada vez menos eficaces. Algunos intentan forzarse a antiguos patrones de funcionamiento, agendas más ocupadas, una búsqueda más intensa de atención durante el día, pero la noche llega igualmente, como una sentencia inevitable, porque la noche no se interesa en cuán bien actuaste durante el día. La noche solo formula una pregunta: cuando ya no hay nadie que reaccione, ¿quién eres tú? Y para el narcisista, esa es una pregunta sin respuesta. En las últimas horas de la noche, cuando el agotamiento supera las defensas, comienzan a sentir las consecuencias acumuladas que antes quedaban ocultas
tras la intensidad emocional. El cuerpo responde al estrés prolongado, la mente se vuelve turbia y la sensación de impotencia empieza a infiltrarse en pensamientos que antes creían intocables. No se trata de un despertar transformador, sino de una percepción difusa de que no pueden regresar al estado anterior, pero tampoco saben hacia dónde ir. Este estado intermedio los empuja a aferrarse aún más al pasado, no porque haya sido bueno, sino porque fue el único lugar donde alguna vez tuvieron un rol definido, y en ese pasado, tú, aunque no participes en absoluto, sigues siendo arrastrado como un punto de referencia central, no para amar, no para recordar, sino como prueba de que alguna vez tuvieron influencia. Cada noche que pasa sin ti, ese recuerdo es cada vez más idealizado o distorsionado, creando una imagen que ya no corresponde con la realidad. Pero lo irónico es que, por más que editen la historia, la verdad sigue existiendo fuera de su control. Tú no regresas, y ese no regresar, repetido noche tras noche, se convierte en una realidad no negociable. Mientras ellos continúan gastando energía resistiéndose a lo inevitable, tú comienzas a entrar en otro ritmo de vida, donde la noche ya no está asociada al estrés, sino a la recuperación. Esta diferencia no siempre es evidente de inmediato, pero se acumula de forma silenciosa y constante. Cada noche que duermes en paz es una vez más en la que tu sistema nervioso reaprende que la seguridad no necesita ser conquistada. Cada mañana en la que despiertas, sin necesidad de comprobar qué está haciendo otra persona, es un paso más fuera de la órbita antigua. Y precisamente porque tú ya no participas, el caos del otro lado deja de ser neutralizado. No desaparece, sino que empieza a girar sobre sí mismo. Este es el punto clave que muchos no ven. Tú no eres la causa de su sufrimiento, sino el factor que durante mucho tiempo retrasó el momento en que tendrían que enfrentarse a sí mismos. Cuando te vas, no los rompes, simplemente dejas de sostenerlos. Y eso conduce a una consecuencia que nadie puede vivir por ellos. No un colapso dramático, no un arrepentimiento evidente, sino un desgaste lento de la energía vital. Noche tras noche, el cuerpo no descansa, la mente no se renueva, las emociones no se procesan, se vuelven más irritables, más propensos al desgano, menos pacientes, y cada vez les cuesta más mantener nuevas relaciones en un nivel estable. Nadie a su alrededor comprende del todo lo que está ocurriendo, pero todos perciben el peso, la tensión invisible que cargan consigo. Y cada vez que una nueva relación no puede cumplir el rol que tú solías desempeñar, esa frustración vuelve a ser arrastrada a la noche, alimentando nuevamente el ciclo de agotamiento. Mientras tanto, tú, que ya saliste de ahí, comienzas a comprender algo fundamental. La paz no es una recompensa, sino un estado natural cuando ya no estás siendo arrastrado al mundo emocional de otra persona. Ya no necesitas saber con precisión qué están haciendo cada noche, porque la verdad se revela en una sola señal. Estás durmiendo. Y esa capacidad de dormir en paz no proviene de que ellos hayan cambiado, sino de que tú has cambiado de lugar dentro de la historia. Ya no eres quien regula, ya no eres responsable de fluctuaciones emocionales que no provocaste. Has regresado a ti. Y es precisamente aquí donde el cuerpo de esta historia se cierra, de forma silenciosa pero definitiva. No hay un clímax estruendoso, no hay confrontación directa, solo una verdad que se va revelando noche tras noche. Cuando eliges el silencio y permanecer contigo mismo, no solo abandonas una relación, abandonas una estructura psicológica que te había desgastado durante mucho tiempo.
Ellos, mientras continúan luchando contra la noche, se ven obligados a vivir con las consecuencias de no haber aprendido nunca a hacerlo por sí mismos. Esto no es su final, pero sí es el punto en el que su poder sobre ti termina por completo. Y desde aquí, la historia ya no gira en torno a lo que ellos hacen cada noche, sino en torno a algo mucho más importante. Tú has recuperado tus noches. Después de haber mirado de frente todo el panorama, lo más importante que debes conservar no es la imagen del narcisista luchando en sus largas noches, sino tu nueva posición en este mundo. La verdad no está en si ellos sufren o no, sino en el hecho de que tú has dejado de vivir en la órbita emocional de otra persona. El no contact no es un castigo, ni una prueba para ver quién sufre más. Es una decisión madura, en la que eliges la verdad en lugar de la ilusión, la paz en lugar del drama. Cuando entiendes que lo que ocurre en sus noches es simplemente la consecuencia natural de una estructura psicológica dependiente, dejas de necesitar comparar, medir o esperar alguna validación. No necesitas verlos colapsar para sentir que tenías razón. Solo necesitas verte a ti mismo sanar. Lo que le quita poder al narcisista no es cuánto lo entiendes, sino el hecho de que ya no necesitas entenderlo para seguir viviendo. Cuando dejas de observar, de suponer, de imaginar qué están haciendo cada noche, retiras tu energía de una historia que ya no tiene lugar para ti. Y ese instante, aunque silencioso, es el verdadero final. No el final de ellos, sino el final del papel que una vez te forzaron a interpretar. El regulador, el que aguanta, el que intenta que todo esté bien. Tú no naciste para ser el salvavidas de alguien que se niega a aprender a nadar. Desde esta nueva posición, puedes mirar atrás sin ser arrastrado de nuevo al torbellino. Comprendes que su caos no es algo que tú causaste y tampoco es algo que tú puedas arreglar. Cada quien debe enfrentarse con su propia noche. Tú ya estuviste allí. Pasaste noches en vela, te preocupaste, cargaste emociones que no eran tuyas. Pero ahora es diferente. Ahora, la noche ya no es un espacio de angustia, sino de descanso. El silencio ya no es un vacío aterrador, sino un refugio donde puedes reconectar contigo mismo. Si hay algo que merece quedar grabado, es esto. La paz no viene de saber cuánto sufre el otro, sino de no permitir que su sufrimiento siga gobernando tu vida. Déjalos con lo que aún no están listos para enfrentar. Deja que la noche haga su parte. Y tú, cuida tu sueño, cuida ese silencio que tanto te costó conseguir. Tú no te fuiste para probar nada, te fuiste para poder vivir. Y eso no es solo el final de una vieja historia, es el comienzo de una vida que ya no se desgasta en la oscuridad de alguien más.